Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es El libro de las especies, un relato original, episodio 44, Akamagosh. Gretch acomodó la cesta y descendió. Las escaleras desiguales talladas en la ladera le provocaban vértigo, pero lo prefería antes que arriesgarse con el elevador manual. Además, podía hacer una pausa a mitad de camino para dar una mirada a Akamagosh, la nada desdeñable ciudadela construida en 4 meses sobre lo que fuera Four Lakes. El nombre en antiguo orco quería decir benditos sean tú y los tuyos, un reclamo pacífico para dar a entender a sus habitantes lo valiosos y especiales que eran todos, y porque ese era el único lugar donde estaban a salvo. También era aceptable que el nombre fuera orco, pues entre estos y los rasgos dieron forma al lugar. ¿Cuántos habían llegado durante la primera peregrinación? ¿5,000? Nunca esperó que fueran tantos, pese a las historias de Mary Lee, y luego solo siguieron llegando más de todo el país. Los orcos tenían la inventiva y la capacidad de ajustar cualquier terreno a sus necesidades, de explotar al máximo el potencial de una zona. Los rasgos tenían una mentalidad de colmena y una masiva capacidad de trabajo. Juntos excavaron las montañas para construir una sólida muralla, talaron miles de árboles para construir edificaciones y preparar campos, y ahora, cuando la vida tomaba una suerte de ritmo normal, los orcos forjaban armas y herramientas, y los rasgos mantenían la seguridad y la paz. Claro que aquella maravilla no podría haber existido con solo 2 razas, no. En las oleadas de peregrinos que vinieron durante las primeras semanas había de todo: criaturas del pantano, trolls, bestias tenebrosas, personas con dones. En suma, unas 3,000 personas más enteradas por el boca a boca sobre la existencia de un refugio para los afectados por el cambio, y aún recibían gente, aunque tenían que ser cuidadosos. La muralla se había alzado justo a tiempo para defenderse cuando comenzaron a llegar policías y agentes federales a ver qué era el quilombo que se tenía allí montado. Mary Lee, que venía haciéndolas como de gobernante interina, los convenció de que más les valía vivir y dejar vivir, a no ser que quisieran que desatara una fuerza impensable sobre ellos. Gretch y las autoridades fueron de los pocos en comprender enseguida que estaba hablando en serio. Buenos días, Gretch. Buenos días, señorita Myrcella. Myrcella era una Lilirauni, una exótica criatura mitad mujer, mitad lirio blanco. Tenía la piel y el cabello verde, y su cuerpo expelía un aroma que era tan irresistible para los seres humanos que había tenido que huir para evitar ser abusada por su propia familia. Apenas tenía 19. Ella y Gretch habían hecho buenas amigas. ¿Vas de compras?, preguntó, poniéndose a su lado. Yo también. Aún me confunde el nuevo dinero. No es tan complicado, dijo, revisando las delgadas monedas de aluminio recién labradas. Sin duda es mejor que el trueque. Ha ayudado a que la gente deje de discutir y sientan que volvemos a la normalidad. Y que lo digas, yo casi lloro cuando el primer molino estuvo listo y pudimos tener pan recién hecho. Vivir aquí es como estar en la Edad Media. Para mí solo importa si estoy a salvo y no debo herir a nadie. ¿Vienes a la reunión de esta noche? Siempre me invitas. Y seguiré hasta que aceptes. Anda, Gretch, ayuda a hablar con otras personas. Tengo que cuidar a Elihat. A falta de maquinaria pesada, el trazado de la ciudad seguía las inclinaciones del terreno y podía ser algo confuso. Por eso se colocaban señalizaciones a diario. El mercado había quedado en un tramo largo del sendero que usarán los turistas en otro tiempo. Poco a poco se iban alzando puestos, y mientras progresaban en la escala técnica, cada vez tenía mayor variedad de productos. Se detuvieron ante un vendedor de slimes. «Son tan lindos», dijo Myrcella. «3 monedas la pareja. Escoja usted el color. Solo me dan 10 a la semana hasta que mis flores estén listas para vender». «Yo te los compro», dijo Gretch. «Trabajo para la gobernadora. Puedo darme ciertos gustos». «Ay, Gretch». La abrazó y se inclinó frente a las cajas. «A ver, preciosos, ¿quién quiere ir a casa conmigo?» Revisó su lista. Necesitaba pan, conservas, carnes y algunos ingredientes para pociones. Como cuidadora de Elihat y protegida de Mary Lee, podía conseguir cualquier cosa que estuviera disponible. Alzó la vista y vio pasar una camioneta tirada por bueyes. Los que habían vendido en autos debieron donarlos para reciclarlos y aprovechar sus partes. Myrcella tenía razón en algo. Vivir en Akamagosh era como retroceder en el tiempo. Poco a poco la gente dejaba lo moderno porque lo arcaico era más fácil de producir y mantener, y hacía que la progresión de abajo hacia arriba fuera más fácil. Mary Lee fue la primera en ponerse un vestido que parecía de 2 siglos atrás, y ahora eran la moda. Los hombres iban con túnicas o armaduras, y uno podía reconocer a cualquier recién llegado por sus prendas o su desconcierto ante la falta de electricidad. Adaptarse a un entorno así provocaba un difícil shock cultural, sobre todo para los estadounidenses con toda una vida de excelentes condiciones. Pero todos estaban tan ocupados todo el tiempo trabajando juntos para crear un estilo de vida y se sentían tan a salvo. Al final, esa era la esencia de la ciudadela, era un refugio. Progresaría y subsistiría mientras así fuera, y cuando fueran atacados, lo que sentían pasaría de manera inevitable, todos se defenderían. Akamagosh era una bomba de tiempo, con un ejército creciente de 7,000 personas esperando su peor momento. ¡Mira qué tiernos! Myrcella le sacó de sus pensamientos. Había escogido una pareja azul. Lo son. Veamos si hay puestos nuevos. Hicieron sus compras y las enviaron con una familia dueña de 2 docenas de pegasos que coparon el puesto como servicio de entregas. Los que llegaban solían ser asignados a algún trabajo, a no ser que ya vinieran listos para uno, como Myrcella, que usaba sus dones para hacer crecer flores de cualquier variedad a gran velocidad. Ella le invitó a una taberna recién abierta por una gentil pareja, un tritón y una sirena, que habían abandonado a su gente para vivir en tierra firme. ¿No te encanta la decoración?,
Está muy bonito. Le sirvieron jugos de manzana, con mucha pulpa. ¿Crees que iremos a ser más sanos? Ya casi no comemos nada con preservantes. Lo seremos cuando se resuelva el tema de la plomería. ¡Eo, chicas! Tiso y Tamer entraron entonces. ¡Miren a quién logré sacar de la cueva! Mi forja no es una cueva, dijo Tamer. Llevaba una enorme espada dentada en la espalda. Está en una cueva, no me discutas. ¿Se come bien aquí? Acabamos de llegar, dijo Myrcella. Acompáñenos. En la pequeña escala social de Akamagosh, Tiso y Tamer ocupaban puestos importantes. Tiso dirigía las tropas, organizaba los equipos de construcción, recolección y cacería, reciclaje y seguridad. Tamer comandaba a los orcos, veía que los recursos se usaran eficientemente e ideaba mecanismos que le facilitaran la vida a todos. Bonita espada, dijo Gretch. Gracias. Necesitaba algo de buen tamaño para usar cuando monto a Haida y no me gustan las lanzas. ¡Sorprendí a este idiota!, dijo Tiso, dándole un zape, forjándola durante su tiempo libre, en lugar de salir conmigo. Estoy aquí ahora, ¿no? Más te valía, casi ni te veo. Eso es exagerar, dijo, dedicándole una sonrisa socarrona. Nos vemos bastante cada noche. Pie de pescado. Myrcella se escudó con el menú. ¿En serio se puede hacer pie con pescado? Hay una sola forma de averiguarlo, dijo Gretch. Luego se volvió a los chicos. Y seguro ya no tienes tanto trabajo, Tamer. La ciudad está casi terminada. Una ciudad no se termina nunca, explicó. Construimos hogares suficientes para toda la población. Ya fuera excavando cuevas o levantando viviendas. Ahora nos estamos preparando para la siguiente gran amenaza. El ocio. ¿Ocio? Según Merily, el ocio conduce a la anarquía, dijo Tiso. Creo que lo entiendo. Mi gente se pone muy nerviosa cuando no tiene nada que hacer. Y cuando la situación se normalice tendremos mucha gente con tiempo libre. Hay que entretenerla y lo único que tenemos ahora para ello es la biblioteca de la Aquelarre. Ese edificio, cuya bonita fachada estaba empotrada en la ladera de la montaña, fue de lo primero en construirse. Los residentes habían donado cientos de libros para llenarlo. Allí Merily había recibido a jóvenes brujas con talentos inexplorados para volver a crear el Aquelarre destruido por Aurelius Malcolm. Elija se lo había contado, le contaba todo a ella. Estamos preparando emplazamientos para escuelas, un hospital, un par de parques de juegos y un coliseo. ¿Un coliseo?, repitió Myrcella. Resulta que el amor apache que nos tenemos es un rasgo de especie, rió Tiso. Tenemos el conflicto en la sangre. Merily sugirió la idea. Será bueno para sacar nuestro potencial. Y para irlos afilando, pensó Gretch. Al final del día, los orcos y los trasgos no eran ni herreros ni constructores, eran guerreros. Volviendo al paralelo con la Edad Media, a la chica le hacía cierta gracia sentir que estaba viviendo esa parte de la historia que la mayoría de los libros de cuentos se saltan, la fase de preparación antes de una guerra. El pie de pescado no estuvo nada mal. Al acabar, Tiso y Tamer se fueron diciendo algo sobre visitar a unos amigos cerca de la muralla. Gretch acompañó a Myrcella hasta su casa. 3 pisos era lo más alto que podía construirse un edificio sin grúas, y la mayoría de las familias vivían en departamentos. Las cuevas eran más usadas para talleres, bodegas, y algunos estaban dispuestos a pasar la noche en un agujero sin ventanas. Espera un momento, le pidió su amiga. Entró y regresó con un ramillete de lirios blancos. Para la gobernadora. Se los daré, gracias. Pregúntale si puede dejarte libre para venir a la reunión. Será en casa de Nicole. Le preguntaré, dijo, aunque en serio no deseaba ventilar sus problemas con nadie más. Se le hacía tarde, así que tomó el elevador. Lo que podría llamarse la residencia de la gobernadora era la caverna en la parte plana más alta de la montaña, aunque en realidad pertenecía a Candela. Allí había tenido su nido por muchos años, pero Mary le había hecho que tallara en el frente para darle un aspecto más regio y monumental. Nadie la estaba pasando mejor que ella en esos momentos. Se diría que por primera vez en la vida tenía todo cuanto deseaba: poder, respeto, aceptación y la admiración de todos. Gretch se preguntaba si realmente alguien necesitaba de tanto para ser feliz. Ella vivía en la residencia también. Su principal trabajo era cuidar a Elihat, aunque el pequeño Lord Aragne ya casi no necesitaba que lo cuidasen. De hecho, comenzaba a hacer falta que alguien cuidara a los demás de él. El niño tenía la inteligencia de un adolescente, pero era un adolescente traumatizado, con la gigantesca carga de ser el representante de las criaturas tenebrosas. Pasaba la mayor parte del tiempo en un trono de piedra, rodeado de telarañas, atendiendo a diversas criaturas cuyo idioma sombrío solo él era capaz de entender. La mayoría se horrorizaba al verlo, pues casi se había convertido por completo en un monstruo. De la mitad del pecho para abajo era una cromántula. 4 de sus 6 ojos eran rojos como rubíes, y cuando estaba particularmente molesto le salían pinzas de la boca, extendiendo grotescamente su mandíbula. En cada reposabrazos tenía la cabeza envuelta en seda de uno de sus padres. Había destrozado los cuerpos de tela al aceptar que eran falsos. Merily literalmente había llorado frente a él al ser confrontada. Le había dicho que Aurelius los había matado y que ella tuvo que recurrir a su horrible truco porque solo era un niño. Deseaba que tuviera a sus padres un poco más. Elihat no la perdonó, pero tampoco le hizo daño. Se le había agriado el carácter y el odio que sentía por los Malcolm no tenía límites. Elihat, ¿qué crees? Ella era de las pocas con las que aún sonreía. Abrieron un puesto de golosinas. Un recién llegado trajo un camión lleno de cajas. Te compré chocolates y gomitas y... Ya no puedo comer esas cosas, le dijo. Oh, gracias de todos modos. Una araña le trajo algo envuelto. Mejor no preguntar qué miserable criatura era.
Te ves cansado. ¿Sabes lo que es una mantícora? No, un león con una cola de escorpión. Y resulta que es más insecto que gato. Estuve hablando con una todo el día. Parecía que no se iba a callar nunca. ¿Qué quería? Presentar sus respetos, pedir espacio para los de su clase y hablar de su triste vida en algún zoológico cuando no tenía ni idea de lo que era. Encajó los dientes en el bulto de jugos, como si algo así me importara. Debes ser amable, eres el lord de estas criaturas. Y Marilyn no es la reina porque quiere que todos piensen que tienen opciones. Haré mi parte mientras me asegure que mantendrá al hechicero lejos de nosotros. Yo conocí a Malcure, no es una mala persona. Su padre mató a los míos. Eso dicen. Tienes razón, estoy cansado. Se bebió el resto del contenido de la bolsa, el olor era atroz. Me voy a la cama, no tienes que vigilarme. Eso la dejaba inesperadamente libre, y aún era temprano, pero no podía irse a ningún lado sin el permiso de Marilyn, así que la fue a buscar. Recorrió un largo pasillo de su zona hasta la parte donde estaba el nido de Candela, y de pronto escuchó un grito que le detuvo en seco. Un alarido de dolor que la asustó lo suficiente para tornarla invisible. Echó a correr y encontró a la nigromante parada frente a una puerta. Los gritos venían de allí, de la habitación de Candela. ¿Segura que no necesitas ayuda? ¡Lárgate! ¡Déjame sola! Pero... ¡Que te vayas, bruja estúpida! No lo hizo, se quedó dando vueltas frente a la puerta mientras seguían los gritos, sin saber que Grace estaba presente también, mordiéndose las uñas del puro nervio, hasta que de pronto se hizo el silencio. Ambas miraron a la puerta y Mary le apoyó la oreja. Lo más que percibió fue una respiración trabajosa. No hay llantos. Una indescriptible expresión de pánico se dibujó en su rostro. ¡Candela! Sacó su pistola y reventó la cerradura de un disparo para entrar. Grace la siguió. Candela estaba hincada en una posición algo incómoda, inclinada hacia el frente y con las alas extendidas ante ella. Estaba sudorosa y despeinada y dirigió a Meryl una mirada francamente irritada. ¿No te dije que me dejaras en paz? ¿Dónde está el bebé? Oh, ellos están muy bien. ¿Ellos? ¿Están justo aquí? Movió un ala y le mostró 2 huevos del tamaño de recién nacidos. Eran brillantes como joyas jaspeadas. Uno era púrpura y el otro rojo. Meryl aún apuntaba su arma, pero la bajó lentamente. Se veía que estaba atónita. Huevos. ¿No son hermosos? Pusiste huevos. Candela le miró como si fuera tonta. Por supuesto que son huevos. ¿Qué esperabas? ¡Soy un ave! Sí, ya sé. Perdón, solo... Olvídalo. Supongo que deberás empollarlos. Eso hago. ¿Tienes alguna otra brillante pregunta? No tienes por qué enfadarte. Quisiera pasar estos primeros momentos a solas con mis bebés y lo estás arruinando. Solo una duda más y ya. ¿Cuándo abrirán? No tengo idea. Volvió a cubrirlos. No me crié con mi especie, es mi primera nidada. Ahora, lárgate antes de que te desgarre. No sabes lo hambrienta que estoy. Ok, me voy. Pediré que te traigan algo de comer. Fue hacia la puerta, pero se detuvo. Felicidades, supongo. Será la madre de un hechicero Malcolm. Uno vivo. Replicó mordaz. Mary le apretó el mango de su arma, pero se la guardó. Antes de seguirla fuera, Grace dio un último vistazo y se fijó que el grimorio también estaba dentro del nido. Cuando alcanzó a la nigromante, esta se veía furiosa. Rezongaba consigo misma en voz baja. ¡Huevos! ¡La maldita puso huevos! Ahora voy a tener que esperar quién sabe cuánto para cortarle el cuello. Grace se detuvo y la dejó alejarse. Al parecer, ni siquiera tras las murallas de Akamagosh estaba a salvo. Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario y nos vemos en el siguiente episodio.